Buenos días, jóvenes. Somos el Colegio Coronel Francisco Linares. La asignatura para este día a impartir es lenguaje y literatura. Su docente que se le imparte es Yesenia Elías. Hoy estamos miércoles 23 de septiembre del año 2020. En esta oportunidad vamos a iniciar viendo dos contenidos. El primero titulado La elixis y el segundo la comunicación literaria, los distintos receptores. Como indicadores de logro para este día es que cada uno de ustedes reproduzca con rigor textos utilizando la elixis como elemento de cohesión. También que podamos analizar con agrado textos literarios, distinguiendo entre los diferentes tipos de lectores y reconociéndose a través del pacto enunciativo como el lector real que hace posible la existencia de la obra como tal. Vamos a iniciar, jóvenes, viendo el primer tema. De hecho, este es uno de los últimos temas de la unidad número 5. Y priorizando los contenidos por la misma situación en la que nos encontramos, hemos decidido estar compartiendo más de un tema dentro de las clases. El tema de hoy, jóvenes, es bastante fácil de identificar y de reproducir a la hora de realizar textos. Para empezar, definamos qué es la elixis o qué función va a tener dentro de los textos escritos. Para empezar, jóvenes, la elixis es, en pocas palabras, una supresión, una omisión que se da dentro del texto. ¿Cuáles van a ser las palabras que se suprimen? Las que se repiten o las que se sobreentienden dentro del enunciado. Yo les puse 3 conceptos en los cuales nosotros identificamos las funciones que la elixis tiene dentro del texto. Y primero se entiende que la elixis es la omisión consciente de un elemento del discurso, cuya ausencia no afecta la comprensión precisamente porque se compensa con el uso de otros recursos que componen el texto. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que la elixis no perjudica la información, sino que al contrario se vuelve un poco más objetiva y directa cuando se omiten palabras. También tiene la función de figura retórica, de figura literaria, y esta se aplica para generar un cierto efecto. Muchas veces se recurre a la elixis para evitar las repeticiones que de estar presentes harían que el texto pierda fluidez y ritmo. En este caso, en una figura retórica se tiene que suprimir o quitar palabras para que la sonoridad, la fluidez y el ritmo se mantengan. Y también la elixis puede quitar verbos dentro de los enunciados o oración. Veámoslo ahora en ejemplos. Dice el primer ejemplo: los perros ladraban sin cesar. Estaban nerviosos por algo. Aquí viene el análisis que nosotros debemos de hacer en las oraciones. Recordémonos que estos ejercicios ya lo hemos estado haciendo por las proposiciones que hemos visto a la hora de hacer los análisis morfosintácticos. Y venimos y verificamos en la oración 2 de quién se está hablando, quiénes estaban nerviosos. Pues en este caso los que estaban nerviosos eran los perros, por eso estaban ladrando sin cesar. En este ejemplo estamos viendo que la elixis en la segunda oración está omitiendo el sujeto. Tenemos el siguiente ejemplo donde dice: ¿trajiste todos los cables necesarios? Responde sí. Si se fijan, la oración es cerrada, la respuesta es cerrada, ¿verdad? No es específica. Si fuese específica, dijera sí, traje todos los cables necesarios.
pero en esta ocasión estamos viendo que la respuesta es cerrada y concreta, ¿verdad? Que dice sí, y hasta ahí se sobreentiende la resolución que se da en relación a la pregunta. No pierde el significado, sino que se sobreentiende. El tercer ejemplo dice, estos totopostes que trajiste de San Miguel están riquísimos, no como los de la semana pasada. Siempre vayámonos al análisis, y en este caso sería en la oración 2 o en la proposición 2, donde encontramos la supresión, ¿verdad? Está omitiendo parte de el sujeto, ¿verdad? Si quisiéramos una respuesta específica, dijese en la oración 2, no como los totopostes que trajiste de San Miguel la semana pasada, sino que está diciendo no como los de la semana pasada, ¿verdad? Se está refiriendo a los totopostes que trajo de San Miguel, para que vayamos familiarizándonos cómo se omiten las palabras. Y en la última vemos cómo se suprime el verbo. Laura jugaba en el dormitorio y Pedro en el comedor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Jugaba también, como lo hacía Laura. Jóvenes, este tema es bastante fácil de interpretar y a la vez de practicar, pero era necesario que ustedes lo conocieran con sus palabras y asimismo con sus funciones. Probablemente nosotros lo hemos utilizado en varias ocasiones y no sabíamos cómo se llamaba, pero hoy ya lo sabemos y asimismo lo vamos a poder practicar con más conocimiento. Hay que destacar que la elixir no solamente se da de forma escrita, sino que también la utilizamos de forma verbal. La elixir, jóvenes, como decíamos al inicio, no es algo que perjudica la información, sino que al contrario, la agilita y asimismo es más concreta para poderla entender. Ese sería, jóvenes, el primer contenido. Y con este tema finalizamos la unidad número 5 y le damos paso al siguiente tema que está dentro de la unidad número 6. Vamos a dar el espacio, jóvenes, para que ustedes copien el nombre de la unidad y asimismo el indicador y el objetivo de la unidad. Les leo el objetivo que tiene la unidad número 6 y dice que tenemos que interpretar obras literarias universales propias del realismo, valorándolas oralmente y por escrito, según criterios de la literariedad y de comunicación, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discurso y de producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Pasemos entonces a ver el primer tema de la unidad número 6. Este se titula La comunicación literaria. Y dentro de la comunicación literaria vamos a ver los distintos receptores. Y los receptores en este caso van a ser el lector real, el lector literario y el lector implícito o ideal. Como recordarán, estos se asemejan, jóvenes, a lo que ya vimos en las unidades pasadas, donde mirábamos el autor real, el autor literario y el autor implícito. Y dábamos la adecuación de que en este caso el autor es el emisor. Pero si se fijan, aquí estamos hablando de receptor, de quien recibe el mensaje. Pasemos a ver la definición de quién es el lector real. Hagamos un ejercicio, jóvenes. Ustedes tienen a su alcance su libro, su cuaderno
y también la herramienta tecnológica. Pero para poder identificar quién es el lector real, tengamos abierto el libro de lenguaje y literatura. Ahí está usted y su libro interactuando. Usted ya eligió por cuestiones obligatorias y concisas a la asignatura, usted tiene presente este libro. Desde ahí, jóvenes, nosotros somos los lectores reales. ¿Por qué? Porque hemos decidido adquirir un libro y así abrirlo y ser parte de una lectura en específico. Como bien dice el enunciado que les presento, el lector real es tú y yo ante el texto. Y aquí lo tenemos. Este lector es difícil de teorizar por la imprevisible que son las variables, ya sea culturales, teológicas, psicológicas, que guían su lectura. Se debe establecer la libertad de tal lector ante el contrato de la lectura que el texto le propone. También se debe medir su pertenencia a una historia colectiva. Su lectura individual está no solo regulada por la comunidad lectora a la cual pertenece, sino que también atravesada por las lecturas anteriormente hechas del texto. En pocas palabras, jóvenes, el lector real se hace, se nace y se practica de acuerdo a las circunstancias. Probablemente en esta circunstancia es porque necesito realizar las actividades que la asignatura de lenguaje y literatura me hace, o porque después de las clases yo tengo la costumbre de leer la Biblia porque es parte de mi cultura, o agarro cualquier otros libros que no sean relacionados a cultura, sino que a otras áreas por hobby. Entonces ahí, jóvenes, nosotros decidimos, y por eso es difícil de encasillar qué tipo de lector real podemos ser, porque tenemos diferentes áreas o implicaciones que nos inducen a ser lectores reales. Por eso dice que es la persona existente, o sea, nosotros, quien lee la obra literaria o cualquier otro tipo de narrativa como actividad que es parte del mundo en el que vive. En este caso, ustedes como jóvenes estudiantes están inmersos implícitamente en el mundo literario, en todas las asignaturas, porque en todas las asignaturas se les deja un libro y asimismo ustedes tienen que leerlo por necesidad, porque les gusta, por obtener una nota. Como actividad que es parte del mundo en el que viven, donde hay implicaciones individuales y sociales, familiares y fraternales, en medio de las diversas situaciones cotidianas. Yo sé que a veces no existe el tiempo, pero el tiempo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros para podernos convertir en lectores reales cada día. Entonces espero que me vayan entendiendo parte de la función que tiene el lector real, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en lectores reales desde el momento que tomamos un libro e interactuamos con él en la lectura. Pasemos al siguiente, titulado El lector literario. En este caso, jóvenes, es necesario que cada uno de nosotros tenga claro qué es lo que quiere saber de un libro. Cuando usted y yo estamos interesados en algo, priorizamos tanto información como contenido. Y eso es lo que trata el lector literario, ¿verdad? Trata de involucrarse dentro de la información que el libro le puede proporcionar, ¿verdad? Interpretando de forma lógica cualquier intervención que el libro o el texto le presente. Por eso dice que también se le conoce como narratorio y suele ser un personaje ficticio de la historia, a quien va dirigido el discurso literario desde la lógica de la ficción narrativa.
En ocasiones está claro de quién se trata, pero en otras veces parece desaparecer o confundirse con un ser humano abstracto, casi como todo aquel que quiere leer y entender, si bien hay características concretas que debe tener en cuenta en cuanto al receptor. Aquí viene, jóvenes, la información. Si nosotros queremos ser un lector literario, tenemos que tener en claro el tipo de libro que vamos a leer y el tipo de información que vamos a conseguir, no solamente por leer, porque si solamente leemos muchas veces no vamos a entender. Es como si yo me pongo a leer la teoría de Darwin, no voy a ser un poquito un lector literario porque desconozco mucho de su teoría. Entonces es años de conocimientos para llegar a leer una teoría de tal magnitud. Entonces es necesario tener el conocimiento básico para que nosotros podamos ser unos lectores literarios y así poder entender más fácil la información. Yo sé que hay estudiantes que se les facilita las interpretaciones, pero existimos otros que necesitamos bases para que se nos facilite más la información. Entonces el lector literario es ese, es aquel que se prepara con la información a la hora de tomar un libro y así interpretarlo. Porque cuando nosotros leemos un libro hasta nos relacionamos con la información y le vamos hallando sentido, ¿verdad? Sabor a esa información. Pasemos al último contenido o al último receptor titulado el lector ideal. Este se relaciona mucho con el que acabamos de ver, que es el lector literario. Solo que en este caso, jóvenes, el lector ideal o el lector implícito es aquel que en su ocio el autor se dirigió y escribió, ¿verdad? Hoy en día existen diferentes lecturas, de hecho desde que nace un niño ya existen libros dirigidos a ellos, o sea, ya los escritores ya van clasificando la edad del contenido para que se le sea más fácil al lector tener una idea más específica a su lectura. Entonces estos jóvenes hace que el lector ideal o el lector implícito se le hace más fácil identificar la información. En pocas palabras, jóvenes, el lector implícito es el que se deleita con la información. Es el que de antemano se prevé con relación a las obras. Yo siempre les he dicho, para poder interpretar una obra literaria, primero debemos de conocer el contexto, debemos de conocer quién fue el escritor y debemos de conocer por qué la escribió. En este caso, el lector ideal o el lector implícito se ha tomado la dedicación para poder hacer todo eso y así disfrutar parte de la obra literaria que ha de leer. Por eso dice que el lector es el lector imaginado, implícito, a quien dirige el autor cuando escribe la obra. Puede adoptar una o varias modalidades. Puede ser el juez o puede también ser el atento oyente. Si se fijan, aquí ya se le está atribuyendo parte de funciones a este lector, porque dice que puede ser un juez. ¿Por qué puede ser un juez? Porque puede ir dando sus puntos de vista, sus criterios personales o sus opiniones en relación a la información que él está leyendo. Y el atento oyente, que creo que la mayoría de autores anhela que sean todos sus lectores, ¿verdad? El atento oyente sería el que disfruta, interpreta y aprueba lo relacionado a la información que él está leyendo en ese momento, ¿verdad? Así que esperamos que cada uno de ustedes tenga esta característica de lector implícito o ideal. Pero para ir, jóvenes,
practicando lo que acabamos de ver, yo les traigo un fragmento titulado El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde. Es un irlandés. Esta obra literaria, jóvenes, es una novela y se publica en los años de 1890. Esta obra se caracteriza por que marca o evidencia mucho el arte, la estética y la narrativa. Veamos el fragmento para ir detallando un poco sobre esta obra. Dice: contemplaba el pintor la forma grácil y encantadora que tan diestramente refleja su arte, y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro, pareciendo demorarse en él, pero de pronto, estremeciéndose, cerró los ojos y oprimióse los párpados con los dedos, como si quisiera aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiera despertar. Aquí viene, jóvenes, lo que el lector real, el lector literario y el lector ideal tiene que hacer. Y vayamos haciendo el análisis del fragmento. En este caso, ¿quién es el lector real? En este caso fui yo, porque yo leí el fragmento. Y cada uno de ustedes porque también lo hicieron mentalmente. Entonces nosotros somos los lectores reales de este fragmento. El lector literario, ¿quién fue? Pues fue la circunstancia de la información que yo les acabo de proporcionar. Les dije que Oscar Wilde fue un irlandés, que esta obra se publicó en 1890. De hecho, pertenece al romanticismo, pero se toma como ejemplo por el arte, por la estética y por la información de la naturaleza que nos presenta. Cuando nos referimos a la naturaleza, nos estamos refiriendo a la belleza. Estamos hablando de una pintura. El fragmento nos está mostrando una pintura. ¿Y cuál es esa pintura? Pues la pintura es de Dorian Gray. Es un joven muy apuesto, buen mozo, y que está joven. Esa juventud la han retratado en una pintura, y es tanta la perfección de la pintura que el mismo pintor se queda encantado. Por eso dice: contemplaba el pintor la forma grácil y encantadora que tan diestramente refleja su arte. En aquellos entonces, igual para nuestros tiempos, hablar de arte, estamos hablando de algo elevado, algo prioritario, algo que no se da en cualquier parte. Y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro, pareciendo demorarse en él, pero de pronto, estremeciéndose, cerró los ojos y oprimióse los párpados con los dedos, como si quisiera aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiera despertar. Aquí viene, jóvenes, la interpretación del lector literario que nosotros debemos de ir realizando. Aquí vemos diferentes situaciones que el pintor tiene. Número 1, está maravillado de lo que acaba de hacer. Número 2, está viendo a esta situación en la cual él desea no termine, ¿verdad? Y cómo quiere que no termine, él lo está codificando en su cerebro esa imagen para que no desaparezca, ¿verdad? Número 3, el sueño, dice: quisiera presionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiere despertar. O sea,
una realidad, jóvenes, que nosotros a veces no aceptamos, ¿verdad? La juventud no es para siempre. La juventud es una etapa en la cual nosotros vamos a desaparecer y vamos a pasar a la etapa de la adultez, y muchas veces no estamos preparados ni para ser niños, ni para ser adolescentes, ni mucho menos para ser adultos y tener tantas responsabilidades. Entonces aquí viene, jóvenes, la etapa del lector literario. Toda esa información inmersa que el escritor tiene en cada obra literaria. De hecho, esta obra literaria ha sido una de las mejores para esa época porque reflejaba a la humanidad y tenían el miedo de perder la juventud, y asimismo destacaba parte del arte que predominaba para esa época, que era el arte de la pintura, de la literatura, ¿verdad? Y también de la crisis emocional que se mantiene como ser humano, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes etapas emocionales. De repente estamos contentos, de repente estamos enojados, de repente estamos tristes. Entonces todas esas etapas se reflejan en un solo fragmento, ¿verdad? Porque contemplar, o sea, contemplar es como un acto de satisfacción de lo que acabamos de hacer, pero también reía, pero asimismo se quebrantaba con la imagen y decía, no puede ser, tengo que recordarla dentro de mí y que esto no se termine. Esas son como las etapas que tiene que tener el lector literario. Y ahora veamos el lector implícito ideal. ¿Quién es? ¿Quién es el lector ideal? Puede ser cualquiera que maneje la información de que yo les acabo de presentar. Recuérdense que para ser un lector ideal, jóvenes, debemos de conocer parte de la información externa de la obra para que nosotros podamos dar nuestros puntos de vista y así convertirnos en lectores ideales o implícitos, ¿verdad? Y así poder dar nuestras opiniones. Jóvenes, esto sería todo. Espero que hayan entendido. De igual forma, se abre un foro dentro de la plataforma para que podamos discutirlo. Gracias por su atención.